Hola, bienvenidas y bienvenidos a De Mundo Onírico y Vibración. En el programa de hoy hablamos un poco más sobre otras densidades, sobre todo la más cercana a nosotros, la cuarta densidad adyacente, y con la que estamos en constante contacto, sobre todo por las noches, cuando la parte consciente anclada a este estadio de tercera dimensional desconecta. En el programa anterior también nombrábamos, además de otras cosas relacionadas, que las dimensiones son los diferentes estados de existencia que experimentamos al ir expandiendo nuestra consciencia. Son infinitas. Las dimensiones se suponen infinitas en una existencia continua y el hecho de haber numerado escalarmente algunas, de separar en estadios marcados las que se consideran más cercanas a nosotros, tercera dimensión, cuarta dimensión, quinta dimensión, es simplemente para poder tener una referencia entendible desde aquí. Pero se suponen infinitas y nosotros, como entidades vivas pertenecientes a la existencia, de forma vibracional estamos y existimos en todos los planos, en su continuum, no solamente en este plano físico. El plano astral, también llamado reino astral o mundo astral, es un plano de existencia y tiene una densidad menor que el plano físico 3D donde nos movemos en la vigilia. Plano astral del que formamos parte vibracionalmente como seres multidimensionales que somos, recordadlo. El subconsciente se expresa mucho a través de la naturaleza de este plano y es muy normal acceder a la dimensión etérica durante el sueño. Por lo tanto, y esto es importante, muchos sueños que creemos que son sueños o los recordamos como si fueran sueños, no lo son en realidad, son otro tipo de vivencias en conexión. En el plano etérico, por su propia naturaleza, los pensamientos y los sentimientos crean la realidad, esa realidad, casi al momento. Y recuerda que además todo depende de tu propia vibración. Si tus emociones son temerosas, vas a enlazar con las bajas frecuencias de ese plano. Si tus emociones son armoniosas, enlazarás con frecuencias más altas, más sutiles. En general, en nuestros días vivimos al margen de los sueños u otras vivencias. Parece que solamente lo que se vive durante la vigilia en este plano de tercera dimensión es lo que debe tomarse como verdadero, porque en parte se nos ha inculcado la idea de que los sueños, o lo que recordamos como si fuera un sueño, no tiene mayor importancia o relevancia, y que desde luego no son experiencias reales, que no forman parte de nuestra experiencia de vida ni conciencia, cuando es completamente lo contrario. ¿A dónde crees que va tu conciencia mientras duermes? ¿Crees que está desconectada o dormida también? Claro que no. La conciencia no experimenta una realidad de forma discontinua y en las horas de dormir no estamos en la nada, sino en medio de un mundo repleto de significado. Lo que experimentamos mientras dormimos es real. Lo es conciencialmente en ese plano donde se está dando y también forma parte de nuestra experiencia de vida. La verdad es que esa explicación tradicional sobre que los sueños solo son símbolos oníricos de experiencias de la vigilia que registra el subconsciente cada vez convence menos. Y claro que sí, que también es así y hay parte de eso, pero ya no es tan aceptable que esa sea la única explicación. Y más cuando nuestras propias vivencias nos lo indican. Menos mal que parece que cada vez somos los científicos que se van convenciendo de que cuando dormimos viajamos a otros mundos o planos,
a un universo compuesto y complejo. Y podemos llegar a traer mucha información de esos viajes en conexión con otras dimensiones. Una forma que tiene nuestra conciencia de decirnos que hay un universo infinito al que pertenecemos. Esta es la realidad que está ahí, siempre ha estado. Y yo pienso que cuanto más pueda hablarse sobre todo esto y podamos comentarlo entre todos, mucho mejor, porque se irán rompiendo creencias limitantes. Mis saludos de hoy se van para Calabozo, en el estado de Guárico, Venezuela, y para Sofía, en Bulgaria. Muchas gracias desde Mundo Onírico y Vibración. Hasta el próximo programa de Miedo. Buenas noches, soñantes.